Bienvenidos a todos los presentes al cierre de clausura del proyecto educativo Digitales Estrategia 1 a 1. Somos los estudiantes del 10º ciclo de la especialidad de Computación e Informática, que está conformado por Vianey Noriega Albarrán, Julián Aras Hernández, Clever Cifuentes Flores, Miguel Ángel Calderón Caballero y Roxana León Montoya. Acompáñenos a compartir nuestras experiencias pedagógicas por las instituciones educativas unidocentes de la región La Libertad. En esta oportunidad tenemos el agrado de compartir con todos los presentes nuestros logros y dificultades que se nos presentó en cada visita realizada en las instituciones, donde intercambiamos experiencias pedagógicas con los docentes para nuestro crecimiento como futuros profesionales de la educación. Este acompañamiento pedagógico se realizó durante 5 días, tanto por la mañana como por la tarde. El docente se encargaba de coordinar la alimentación y el hospedaje con la comunidad educativa y brindarnos todas las facilidades para realizar el acompañamiento pedagógico. El acompañamiento pedagógico se realizó a las siguientes provincias: Virú, Julcán, Gran Chimú, Azcope, Otlusco y Trujillo, dejándonos experiencias enriquecedoras para nuestra formación como futuros docentes. A continuación, cada uno expondrá sus experiencias adquiridas. Daremos paso a nuestro primer expositor. Gracias, Roxana. A continuación quiero compartir con ustedes mis experiencias pedagógicas realizadas a instituciones educativas unidocentes, las cuales me dejaron una enseñanza significativa para mi formación como futuro docente. Pasaré a explicar paso a paso cómo fue esta experiencia. ¿Cómo me sentí al iniciar el acompañamiento? Me sentí nervioso por ser la primera vez que saldría a zonas muy alejadas durante una semana. ¿Cómo me organicé? Preparé mis maletas con todas las provisiones necesarias para la estadía de una semana, asimismo el material que tenía que llevar. ¿Qué es lo que frecuentemente encontré cuando observé el trabajo del docente en el aula? En la mayoría de los casos, al inicio se observó que el docente no usaba las laptop XO y que les era un poco difícil el manejo tanto para el estudiante como para el docente. Los días miércoles por la mañana se realizaba el taller de sensibilización al estudiante, en donde logramos los siguientes puntos. Y el martes por la tarde se realizó el taller a los padres de familia. Se realizaron estos talleres con el propósito de dar a conocer sobre las bondades de las XO, propiciando la reflexión en la importancia de su uso para la construcción de aprendizaje de los estudiantes. Logros de los talleres de interaprendizaje. Reforzamiento del uso de las actividades de las computadoras portátiles. Al profesor se le reforzó en el uso de las diferentes actividades de las laptop. 10 actividades. Se fortaleció las capacidades sobre el uso e integración de computadora portátil en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso de las redes mallas. Se les enseñó a compartir información. Logros de los talleres de interaprendizaje. Integración de las XO en las sesiones de aprendizaje. Gracias a estos talleres se reforzó en las diferentes actividades y se les explicó paso a paso cómo integrar las laptop XO en una sesión. Para ello se les entregó un modelo de sesión de clase. Aplicación de instrumentos. Ficha de inicio. Es la que observamos en pantalla. En esta ficha se detalla todas las actividades que el docente debe conocer. Asimismo se registran los conocimientos básicos que el docente conoce sobre el manejo de las laptop XO. Esta ficha se aplica el primer día de acompañamiento. Aplicación de instrumentos. Ficha de salida. En esta ficha se comprueban los conocimientos adquiridos durante nuestros talleres de interaprendizaje. Cuánto aprendió el docente y cómo ahora lo aplica durante su clase. También se comprueba que ahora el docente tiene una nueva alternativa de enseñar. Dificultades y medidas correctivas. Entre las dificultades que encontré son: poco conocimiento de las laptop XO por parte del docente, estudiantes y padres de familia. Bajo nivel de aprendizaje en los estudiantes y lentitud en el aprendizaje de pocos alumnos. En cuanto a las medidas correctivas que tomé fueron: se realizó el taller de sensibilización tanto al docente, estudiantes y padres de familia, se le planteó diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje al docente, en donde pueda incorporar las laptop XO como recurso de enseñanza-aprendizaje. Con la ayuda de las laptop XO se motivó a los estudiantes para que pongan de su parte y tengan muchas ganas de aprender.
Con respecto al instructivo del acompañamiento, sí fue de mucha utilidad porque me sirvió como guía de todo lo que tenía que realizar durante mi semana de acompañamiento. ¿Cómo ha contribuido en mi preparación como futuro docente? Ha contribuido de manera satisfactoria y productiva, porque he podido conocer las distintas realidades que se viven en las zonas rurales de las distintas provincias. Asimismo se pudo observar que el nivel educativo de la zona rural es muy distinto al de la costa. Porque se cuenta con muy pocos recursos en cuanto a tecnología, es por ello que la laptop X o contribuye de manera positiva para el aprendizaje del estudiante. Bueno, y así culmina mi presentación sobre mis experiencias pedagógicas en zonas rurales. No quiero terminar sin agradecer a los especialistas involucrados en este proyecto, que es de suma importancia para la educación. Para mí en especial me ha dejado muchos aprendizajes y sobre todo he reflexionado que la labor de un verdadero docente es sacrificada y digna de admiración. Por todo lo aprendido muchas gracias y ahora doy paso a mi compañera Juliana para que continúe con la exposición. Gracias Miguel Ángel. Primero quisiera dar la bienvenida a todos los presentes y agradecerles su presencia en este evento tan importante para nosotros. Ahora vamos a empezar con la primera interrogante. ¿Cómo me sentí al iniciar el acompañamiento? Pues con mucha expectativa por saber cómo me iría por los lugares que me tocó visitar y a la vez no podía evitar sentir temor. Creo que era algo normal tener esa sensación, pero igual había las ganas de realizar dicho trabajo, por ser para el beneficio de los niños. ¿Cómo me organicé? En primer lugar tenía que preparar mi material de trabajo que consistía en fichas, manual de X o para el docente y material para los niños, así como también material para los talleres de sensibilización, talleres de interaprendizaje con el docente y para los estudiantes. Ahora veamos lo que encontré cuando observé el trabajo del docente en el aula. En algunos casos tuve la oportunidad de observar que se usaba la pizarra, como vemos en la imagen, así como también se utilizaban los materiales educativos que les entrega el Ministerio de Educación, que consta de libros, láminas, legos, etc. Eso no quiere decir que esté mal, todo lo contrario es muy importante. Pero el aprendizaje creo que sería mucho más significativo si entre los medios y materiales también se toma en cuenta a las computadoras portátiles, pues contribuyen a desarrollar mucho más el pensamiento creativo de los estudiantes, gracias a las actividades con las que se cuenta. En cuanto a los logros de los talleres de sensibilización, se desarrolló tanto a estudiantes, a docentes y padres de familia. Empezaremos con los logros de los estudiantes. En primer lugar se dio énfasis en las normas de uso de la laptop XO, pues se observó que algunos niños la tenían un poco descuidada. Por esa razón realizamos una campaña de limpieza, donde todos los niños participaron muy emocionados porque se dieron cuenta de la importancia de tener bien cuidadas sus laptops. En cuanto al docente, se les habló del objetivo de nuestra visita, el significado de usar la laptop como un recurso para apoyar el aprendizaje del niño, lo que involucra y sobre todo los beneficios para el estudiante como el desarrollo de capacidades de aprender a aprender y el desarrollo de capacidades tecnológicas. Con los padres de familia, se trabajó también en la concientización del cuidado de las laptops, asimismo con el apoyo que deben recibir sus hijos. Los padres quedaron muy satisfechos y agradecidos por el trabajo realizado en beneficio de sus hijos y por el cambio de actitud que ahora demostraban. En cuanto al reforzamiento del docente, se enfatizó en lo siguiente: activación en la versión Sugar 8, actividad de escribir, organizador, pintar, Scratch, ETIS, etc. El docente anotaba todo lo que se le explicaba. También se le entregó su respectivo manual de laptop para un mejor aprendizaje. En cuanto a la integración de las laptops en las sesiones de aprendizaje, al principio se observó que algunos docentes no la utilizaban como apoyo para obtener los resultados esperados, pero con la capacitación, los manuales y lo más importante un modelo de sesión de clase que se les entregó, en donde se les explicó paso a paso la manera de cómo integrar las laptops en su clase, se logró la finalidad y los más beneficiados fueron los estudiantes. Aplicación de instrumentos. En esta oportunidad todo lo que se observaba en la institución educativa visitada se hacía en la siguiente ficha de observación de inicio.
en donde se encuentra detalladamente los conocimientos básicos que tiene el docente con respecto a las computadoras portátiles. Es de mucha ayuda para nosotros, pues nos indica dónde debemos de empezar a reforzar la capacitación con el docente, cuáles son las actividades que necesitan de mayor atención. En cuanto a la ficha de salida, es el reflejo de toda nuestra semana de acompañamiento, y en ella se ven los resultados obtenidos durante la semana de capacitación, ya que se aplica el último día de visita. Pero también encontramos dificultades. Pero a esas dificultades encontradas se optó por tomar sus respectivas medidas correctivas, entre ellas están: en la mayoría de instituciones encontré las laptop XO desactualizadas, así que procedimos a cambiarles de versión 7 a versión 8, y pocos cargadores para las laptop, entonces se les dio a cada niño que la lleve a casa con mucho cuidado, para que al día siguiente pueda trabajar. Ahora hablemos del instructivo de acompañamiento. Fue un apoyo bastante útil, porque aquí encontré detalladamente el trabajo que se tenía que realizar durante mi permanencia en cada institución educativa visitada. Un detalle importante que debo de mencionar es el sistema de acompañamiento pedagógico, en el cual se tenía que subir todos los datos de las instituciones educativas. ¿Cómo ha contribuido en mi preparación como futura docente? Ha contribuido de manera muy positiva, pues gracias a las experiencias vividas con el docente en el aula, me ha hecho ver de manera distinta su labor. He aprendido también a utilizar estrategias adecuadas para llegar a los niños, pues cada uno de ellos tiene cualidades diferentes y por ende distintas maneras de expresarse. Afortunadamente los niños tienen una calidad humana muy hermosa, y sus ganas de aprender te impulsan a seguir con esta maravillosa carrera. Por ello va mi agradecimiento muy especial y sincero a cada uno de ellos, por abrirme las puertas de su institución y lo más importante, por hacerme sentir parte de ellos. También quiero agradecerles a cada uno de los docentes que me brindaron las facilidades del caso para realizar lo mejor posible el trabajo. A la institución educativa Garrapón de Casa Grande, a la institución educativa 80.062 de Marmoto Alicinche, a la institución educativa de Pampas del Bao en Gran Chimú, a la institución educativa 81.512 Virgen de los Dolores en Chocope Mocoyope, a la institución educativa 80.068 de Símbalo en Gabal, asimismo a las instituciones educativas de Chao Virú, institución educativa de Julcán Huaso Casapampa y Julcán San Luis. Muchas gracias, de todo corazón, y ahora le doy paso a mi compañera Roxana para que siga con su exposición. Gracias, Juliana. Bienvenidos a todos los presentes a la exposición de mis experiencias pedagógicas durante la aplicación de las actividades del acompañamiento pedagógico. Soy la acompañante pedagógico Roxana León Montoya, y a continuación daré a conocer mis experiencias pedagógicas. ¿Cómo me sentí al iniciar el acompañamiento pedagógico? Al principio tuve un poco de miedo y nervios a la vez, porque tenía que viajar y llegar a instituciones unidocentes ubicadas en zonas rurales alejadas, y en mi caso era la primera vez que viajaba por esos lugares. Luego sentí mucha expectativa y curiosidad por saber cómo era la enseñanza-aprendizaje en estas escuelas unidocentes. ¿Cómo me organicé? Empecé a elaborar mis materiales que iba a utilizar en los talleres de interaprendizaje, así como en las charlas de sensibilización a los docentes, estudiantes y padres de familia. Luego elaboré otros materiales que iba a necesitar, así como el manual para el docente en físico y en digital, y alistar los instrumentos para el recojo de información. ¿Qué es lo que recurrentemente encontré cuando observo el trabajo del docente en el aula? Como pueden observar, el docente utiliza materiales convencionales como papelotes, pizarra, plumones, etc., pero no utiliza la laptop como recurso didáctico. En algunos casos se observó que el docente utilizaba la laptop XO, pero su conocimiento era básico y no lo integraba en sus sesiones de clases. También observe que el docente tiene dominio sobre el tema y en todo momento demuestra mucha seguridad y confianza durante el desarrollo de su clase. Luego se observó que algunas laptop XO tenían una versión antigua, y en esos casos se tenía que realizar la actualización a la versión actual. En algunas instituciones no había luz y la recarga de la batería de la laptop XO se realizaba con paneles solares.
Logros de los talleres de sensibilización que fueron realizados con los estudiantes, los docentes y los padres de familia. En primer lugar tenemos los logros obtenidos en los talleres de sensibilización realizados con los estudiantes. Se logró que los estudiantes aprendieran a utilizar correctamente la laptop Equiso y a la vez comprendieron que el uso continuo de la laptop es muy beneficioso para su aprendizaje, y que aprendieran la forma correcta de cuidar y limpiar la laptop Equiso, y para ello se realiza una campaña de limpieza. Logros obtenidos en los talleres de sensibilización realizado con los docentes. Se logró que los docentes comprendieran la importancia de realizar sesiones de aprendizaje integrando la laptop Equiso, y para ello es necesario tener un cambio de actitud, aprender a usar cada una de las diferentes actividades de la laptop, y que toda sesión de aprendizaje debe de ser planificada con anterioridad. Logros obtenidos en los talleres de sensibilización realizados con los padres de familia. Se logró que los padres de familia comprendieran la importancia y el beneficio que brinda el uso de las computadoras portátiles Equiso hacia sus hijos. El uso continuo de la laptop permite que puedan construir su propio aprendizaje por sí mismos. Para ello se realizaron pequeños talleres de interaprendizaje con los padres, para que observen cómo sus hijos aprenden de manera fácil y divertida las actividades de la laptop. Los padres de familia, motivados por lo que habían aprendido, se comprometieron a vigilar que sus hijos usen y limpien correctamente la laptop Equiso. Como pueden observar, tenemos a los padres de familia concentrados, utilizando la actividad Tantamini y la actividad Pintar. Ahora observemos los trabajos realizados por los padres de familia. Logros obtenidos en los talleres de interaprendizaje. Durante el desarrollo de estos talleres, se realizó el reforzamiento al docente, el cual consistía en enseñarle a usar e integrar las actividades de la laptop Equiso en sus clases. Las actividades que se le enseñó al docente fueron la actividad Pintar, Escribir, Grabar, Navegar, Organizador, Rompecabezas, Tantamini, Tortugar, Scratch Toys. Se logró que el docente aprendiera a usar las actividades de la laptop Equiso, demostrando en todo momento dominio e interés por actualizarse en el uso de las TICs. En cada taller de interaprendizaje el docente observaba producciones que se realizaban en las diferentes actividades de la Equiso, y luego intercambiábamos experiencias, para contribuir en la mejora de su práctica educativa. También se realizó una clase demostrativa para que el docente observe el desarrollo de la sesión de aprendizaje, integrando la computadora portátil Equiso. Al final se logró que el docente integre las actividades de las laptops en sus sesiones de aprendizaje, y para ello el docente tenía que elaborar y desarrollar sesiones de aprendizaje integrando la laptop Equiso. Ahora tenemos los instrumentos que se aplicaron durante cada visita pedagógica. Durante el primer día se aplica la ficha de observación de inicio para registrar si el docente elabora sus sesiones de aprendizaje o si incorpora las actividades de la laptop. Y luego se registra los conocimientos básicos del docente en el uso de las diferentes actividades de la computadora portátil Equiso. La ficha de observación de salida se puede aplicar al final de cada taller de interaprendizaje, o al final de la ejecución de las actividades del acompañamiento pedagógico. También tenemos actas para el registro de los talleres de sensibilización y de interaprendizaje que se realizaron. La ficha para registrar datos del docente, de la institución educativa y la asistencia de los 5 días del acompañante pedagógico. Dificultades y medidas correctivas aplicadas. Las computadoras portátiles Equiso se encontraron desactualizadas, es decir, tenían una versión antigua. Se realiza la actualización y el formateo de la laptop Equiso a la versión actual. Las extensiones eléctricas que tiene la institución educativa no alcanzan para recargar la batería de las laptop Equiso. Se sugiere que los estudiantes trajeran extensiones eléctricas de sus casas para que carguen sus laptop Equiso. Las actividades no pueden ser trabajadas para todos los grados al mismo tiempo. Los temas se organizaron por ciclos, teniendo en cuenta su ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes, para poder trabajar en la misma actividad. La recarga de la batería de las computadoras portátiles Equiso a veces demora bastante tiempo porque el sol no calienta. La recarga de las laptop Equiso se realizaba desde muy temprano, dejando la laptop cargada para el día de clase. Instructivo pedagógico del acompañante para la aplicación de las TICs.
Este instructivo me sirvió muchísimo para el desarrollo de mis talleres de sensibilización a los docentes, estudiantes y padres de familia, debido a que en este instructivo podemos encontrar modelos de sesiones desarrollados y en cada una se detalla cómo debe de ser realizado cada taller. La ejecución de este acompañamiento pedagógico ha contribuido muy productivamente en mi preparación como futuro docente. He adquirido experiencias pedagógicas únicas de cada docente. Es decir, he aprendido a utilizar estrategias adecuadas para llegar a los niños, ya que cada estudiante tiene diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Gracias a todos los estudiantes, docentes y padres de familia de las diferentes instituciones educativas beneficiadas, quienes me recibieron con mucha alegría y entusiasmo y me brindaron una bonita estadía. Ahora doy pase a mi compañera Vianey. Yo también fui una de las acompañantes pedagógicas y también deseo compartir con cada uno de ustedes mis experiencias vividas en las diferentes instituciones, que me fueron beneficiosas para mi formación como futura docente. Estas experiencias fueron muy provechosas ya que pude compartir y a la vez aprender lo laborioso que es trabajar con estudiantes que tienen diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, y cómo nos recibirían los pobladores de las diferentes zonas a la cual íbamos a ir a visitar. Cómo me sentí al iniciar el acompañamiento. Me sentí un poco nerviosa por saber cómo iba a desarrollar las visitas pedagógicas a las diferentes zonas. Un caso anecdótico que puedo recordar es que en la primera visita pedagógica todos los acompañantes llevamos bastante ropa. ¿Cómo me organicé? Preparé todos los materiales que tenía que llevar como el manual de las laptop XO, material para el docente y las charlas de sensibilización. Además llevé CDs con material para el docente y algunos videos motivacionales, que es lo que frecuentemente encontré cuando observé el trabajo del docente en el aula. Pude observar que los docentes no sabían el manejo de las laptop y tampoco sabían cómo integrar las XO en sus sesiones de clase. Logros de los talleres de sensibilización a los estudiantes. Algunos estudiantes tenían una base del manejo de las laptop pero no tenían un conocimiento de cómo cuidar las XO. Se les indicó cómo cuidar las XO, para qué sirve, y en dónde podemos utilizarla. Logros de los talleres de sensibilización a los docentes. Algunos docentes ya tenían algunos conocimientos de las actividades de las laptop, pero otros no sabían cómo utilizarla y mucho menos integrarlas en sus sesiones de clase. Algunos docentes tenían un cuaderno especialmente para las anotaciones de las diversas actividades de las laptop XO. Logros de los talleres de sensibilización docente a padres de familia. Las diferentes charlas que teníamos con padres de familia fueron para dar a conocer. Objetivo del taller y la finalidad con que el Ministerio de Educación enviaba las laptop XO a sus hijos. Conversamos cuál era su rol de ellos en cuanto a las laptop, su uso correcto y el cuidado necesario que se debería tener con estas herramientas de trabajo. Logros de los talleres de interaprendizaje. Reforzamiento del uso de las actividades de las XO. Como mencionaba al principio, algunos docentes conocían de las laptop XO porque habían recibido capacitaciones pero otros no podían por el lugar que los tocaba trabajar. La mayoría de docentes no sabían cómo integrar las laptop XO a las sesiones de clase. Es por eso, con los docentes elaboramos una sesión de aprendizaje en la que incluíamos las laptop XO y la manera como lo podíamos integrar en los diferentes momentos de la sesión, concluyendo que son indispensables para el proceso enseñanza-aprendizaje. Este instrumento también nos ayudó a rescatar los saberes previos que los docentes sabían de las laptop XO, aplicación de instrumentos, fichas de salida. Este documento me sirvió para poder ver cuánto habían aprendido los docentes en los 5 días de acompañamiento. Diríamos que fue un examen, ya se evaluaba las diferentes actividades que les habíamos enseñado al docente, dificultades y medidas correctivas. Las dificultades que tuve en las diferentes zonas rurales fue que algunos estudiantes no sabían manejar el touchpad. La mayoría de instituciones educativas carecían de energía eléctrica. Eso dificultaba un poco la enseñanza de las laptop XO. Otra dificultad que se presenta en los diferentes centros educativos fue la poca concentración de los estudiantes. También las baterías se bajaban por la falta de energía y porque el clima no era algo favorable para poder cargar las laptop XO. Las medidas correctivas que tomé fue cargar las baterías a paneles solares o en otros casos en motor. Utilizar estrategias nuevas para captar la atención de los estudiantes.
y practicar el manejo del touchpad. Las medidas correctivas que tomé fue, que al no haber luz eléctrica, lo cargábamos con paneles solares, practicar el manejo del touchpad, motivar a los estudiantes mediante alguna actividad de las laptop X o para que no se aburran, instructivo del acompañamiento. Este documento nos sirvió de mucha ayuda para poder realizar el acompañamiento pedagógico. Además era una guía para que yo pueda realizar los diversos talleres de interaprendizaje y sensibilización, pero debía adecuarlo a cada zona de la visita pedagógica, como ha contribuido en mi preparación como futuro docente. Mediante ello me ayuda a conocer las diferentes realidades y los diferentes niveles de aprendizaje. También aprendí cómo el docente logra impartir todos sus conocimientos a sus estudiantes, pero de diversos grados en una sola aula. Eso me enseñó cómo poder utilizar diversas metodologías e instrumentos en el aula. A continuación daré paso a mi compañero Clover. Gracias, Vianney. A continuación quiero compartir con todos ustedes mis experiencias pedagógicas adquiridas en las visitas a las instituciones educativas unidocentes, de lo cual podría decir que fueron de provecho para mi formación docente por las experiencias que compartíamos con los docentes y estudiantes de las diferentes instituciones. A continuación, pasaré a explicarles cómo me sentí hasta antes de salir de viaje, los logros que obtuvimos con nuestras salidas y cómo esto ayudó a mi formación docente. Cómo me sentí al iniciar el acompañamiento. Me sentí contento y nervioso a la vez. En ese momento tenía los sentimientos encontrados, porque estaba feliz de conocer nuevas ciudades y centros poblados de nuestra región que ni por mi mente se me hubiera cruzado que iba a tener la oportunidad de conocer. Era una felicidad única, pero a la vez nervioso, porque íbamos a salir una semana y no sabíamos cómo nos iban a recibir en los centros poblados, aparte que era nuestra primera vez que salíamos a zonas alejadas. ¿Cómo me organicé? Como era mi primera salida quería llevar todo, porque no sabía qué me esperaba en este viaje de acompañamiento. Preparé mis maletas, con todo lo que pensaba que era necesario llevar, para una semana de estadía. También tuve que organizarme para llevar material didáctico. Las 13 fichas y las memorias USB, que eran lo más importante, sin estas no podíamos salir. ¿Qué es lo que frecuentemente encontré cuando observé el trabajo del docente en el aula? En la mayoría de los casos, se observó que el docente no usaba las laptop X por las diferentes razones que sucedía en su institución educativa. Otra cosa frecuente que se observó en el trabajo del docente es que utilizaban los medios y materiales educativos físicos que da el Ministerio de Educación. Logros de los talleres de sensibilización a los estudiantes, docentes y padres de familia. El taller de sensibilización al estudiante se realizaba los días miércoles por la mañana, en donde logramos que los estudiantes aprenden la manera adecuada de su uso, cuidado y limpieza de una laptop X como el lavado de manos. Manipulan de manera correcta las laptop X cuando recargan las baterías. Tienen una mejor motivación para el desarrollo de su aprendizaje. Utilizan la laptop X en diferentes asignaturas para desarrollar trabajos dejados por el docente. El taller de sensibilización al docente se realizaba el primer día de nuestra visita, donde logramos que el docente entiende la importancia de la integración de la laptop X en las diferentes sesiones de clase. Aplica las actividades de la laptop X en el desarrollo de una sesión de clase. Tiene una nueva herramienta de trabajo para despertar el interés de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El taller de sensibilización a los padres de familia se realizaba los días jueves por la tarde, donde logramos los siguientes puntos. Logran entender el valor de la responsabilidad y el cuidado que se debe tener en el uso de la laptop X. Los padres entendieron los beneficios que les puede ofrecer a sus hijos el uso de las laptops X. Logran entender cuál es su rol como padre de familia frente a esta nueva herramienta de estudio.
Logros de los talleres de interaprendizaje. A continuación, el reforzamiento del uso de las actividades de las XO. Se realizaron 4 talleres de interaprendizaje, donde se le reforzó al docente en 10 actividades, distribuidos en 4 días. El primer día del taller de interaprendizaje, se realizó las siguientes actividades: escribir, pintar y grabar, donde elaboramos con los docentes trabajos prácticos para el desarrollo del aprendizaje. El segundo día del taller de interaprendizaje, se realizó las siguientes actividades: navegar, organizador y memorizar. En este taller se pudo observar que los docentes no tenían conocimiento sobre el uso de la memoria con el nombre de portal, por lo que se les enseñó su uso adecuado, terminando así este taller muy satisfactorio para los docentes. El tercer día del taller de interaprendizaje, se realizó las siguientes actividades: Scratch y TortuGART. En estas actividades se les enseñó al docente la secuencia de una programación simple para poder realizar nuestras animaciones. En el cuarto taller de interaprendizaje, se realizó las siguientes actividades: Etoys y Tantam Mini. En estas actividades se realizó la reproducción de sonidos musicales y animales, así como también la creación de libros digitales. Terminando así los talleres de interaprendizaje, siendo satisfactorio para los docentes y para uno por los conocimientos que compartíamos mientras realizábamos estos talleres. Logros de los talleres de interaprendizaje en la integración de las laptop XO en las sesiones de aprendizaje. En los talleres de interaprendizaje que desarrollábamos por las tardes, se les orientaba al docente cómo podían integrar las actividades en una sesión de aprendizaje, así como también que no solo en el aula se puede trabajar las actividades, sino también en el campo para interactuar con el medio ambiente. De esta manera terminamos nuestra labor con la docente sobre la integración de las laptop XO en una sesión de aprendizaje. Aplicación de instrumentos, fichas de observación de inicio. En esta ficha se detalla todo lo que observamos al docente antes del inicio de los talleres de interaprendizaje, como también sus conocimientos sobre las actividades de la XO y su integración en las sesiones de aprendizaje. Aplicación de instrumentos, ficha de observación de salida. En esta ficha de observación de salida, se comprueba todos los conocimientos adquiridos en los talleres de interaprendizaje realizados, y la inclusión de las actividades XO en las sesiones de aprendizaje. Dificultades y medidas correctivas encontradas en el uso de la laptop XO. Una dificultad fue la falta de energía eléctrica y su medida correctiva fue cargar con paneles solares o motores conectados a un estabilizador para no quemar las laptops. Otra fue las laptops desactualizadas y sin llave de activación, y su medida correctiva fue actualizar la laptop de la versión 703 a la versión 8 Sugar. Y por último, el mal funcionamiento del touchpad, donde su medida correctiva fue colocar un pedazo de cinta de embalaje encima para poder manipular correctamente. Instructivo del acompañamiento. Me fue de utilidad, porque mediante esta guía tenía todas las pautas que debía realizar cada día durante mi semana de acompañamiento, como ha contribuido en mi preparación como futuro docente. Ha contribuido de una manera satisfactoria, porque pude conocer las diferentes realidades sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes en zonas rurales, así como también a mi formación docente y personal, por haber vivido todas estas experiencias hermosas durante el acompañamiento pedagógico. La especialidad de cómputo décimo quiere dar un agradecimiento especial por hacernos partícipes de este gran proyecto y esperamos que para el siguiente año se continúe con esta maravillosa labor, por ser para el beneficio de la educación de los niños de las zonas alejadas, pues ellos también tienen derecho a recibir una educación de calidad. Agradecemos de una manera especial al profesor Rey Alfaro por sus enseñanzas y consejos, al profesor Oliver Salinas por el apoyo brindado, así como también a los especialistas de las respectivas UGELs. Especialista de Julcán Carlos Mendoza, especialistas de Gran Chimú Jaime Contreras y Laisa Pinillos. Especialistas de Ascope, Familia Met, especialista de Virú.
Karina Minaya y especialista de Trujillo, Roberto Amat. Agradecemos también a los docentes de práctica del 10º ciclo, de computación al profesor Noé Sánchez Heredia y de educación primaria a la profesora Janet Vieira. Gracias a todos los presentes por su atención y hasta otra oportunidad.